Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora del Buen Suceso, cuya festividad se celebra cada 2 de febrero. Y vamos a conocer testimonios de victoria sobre el sufrimiento que nos ayudarán a combatir el buen combate. Lo hacemos, como siempre, con alegría a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a los caminos personales del discernimiento. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo los caminos personales del discernimiento nos abren a la comunión con Dios. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la búsqueda de estos caminos nos habrá acercado un poco más al conocimiento de nuestra misión particular en medio de los ruidos del mundo. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora del Buen Suceso, cuya festividad se celebra cada 2 de febrero. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Javier Camacho Morcillo, un joven con talento para el rap que se encontró con el amor de Dios en la comunidad Segina de Murcia. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de John Dowry Dalgans, el converso humanista que sintió la misericordia de Dios durante su vida como sacerdote en Inglaterra. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre los caminos personales del discernimiento. Nuestra Señora del Buen Suceso se celebra cada 2 de febrero en memoria de la presentación del Señor en el templo en Quito, Ecuador. La devoción comenzó en el año 1594 tras la aparición de la Virgen a una religiosa concepcionista en el convento de la Inmaculada Concepción de Quito. Esta advocación también fue conocida como Virgen del Buen Suceso o Madre del Buen Suceso. Con el paso del tiempo, su culto se extendió a diversos lugares, entre ellos España, Filipinas y Portugal. En España fue reconocida como patrona de la ciudad de Sagunto y de Cieza, en Murcia. El convento de la Inmaculada Concepción fue el primer monasterio femenino de la ciudad de Quito. Su creación parte del rey Felipe II
interesado por un convento para mujeres de vida religiosa. Su fundación data del 13 de enero de 1577. Para iniciar la comunidad llegaron desde España 5 religiosas profesas de la Orden de la Inmaculada Concepción. Entre ellas, una joven de 13 años llamada Mariana de Jesús Torres. Desde niña, Mariana destacó por su intensa vida espiritual. En aquel tiempo sucedió que algunas hermanas se resistían a la observancia estricta de la regla establecida por la beata Beatriz de Silva. A pesar de su frágil salud, Mariana fue elegida abadesa. Desde ese cargo intentó restaurar la disciplina, la vida espiritual y la fidelidad a la regla original de las fundadoras españolas. Entre los años 1582 y 1634, la Virgen María se apareció en varias ocasiones a Mariana Jesús de Torres. El obispo de Quito, Salvador de Rivera y Dávalos, examinó los hechos y aprobó las apariciones en el año 1611. La primera aparición ocurrió en la madrugada del 2 de febrero de 1594. Mariana oraba en el coro alto del convento. Pedía a Jesús y a María por los problemas que afligían a la comunidad. Durante su oración escuchó una voz suave que la llamó por su nombre. Al volverse, vio a la Virgen María con el niño Jesús en su brazo izquierdo. La Virgen se identificó como María del Buen Suceso, Reina del cielo y de la tierra. Le dijo que sostenía al niño para interceder ante la justicia divina. En su mano derecha llevaba una cruz. Durante esta aparición, la Virgen colocó al niño Jesús en los brazos de Mariana. Este gesto despertó en ella un deseo más profundo de ofrecerse como alma víctima. A partir de entonces, las apariciones continuaron en distintas ocasiones. El 16 de enero de 1599, la Virgen se apareció nuevamente. Ordenó que realizara una escultura que la representara tal y como se había manifestado. Indicó que se midiera usando el cordón del hábito de la religiosa. En la madrugada del 21 de enero de 1610, Mariana recibió la aparición y visita de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Poco después se apareció nuevamente la Virgen, comunicándole en esta ocasión una serie de profecías relacionadas con la Iglesia y con el futuro del mundo. El 2 de febrero de 1610, la Virgen reiteró su petición de que se esculpiera la estatua y ordenó que no se revelaran los detalles del origen de la imagen hasta el siglo XX. En este año 1610 anunció que en este tiempo del siglo XX la Iglesia sufriría graves ataques. Mencionó la acción de la masonería, la corrupción de las costumbres, el lujo excesivo, una prensa hostil y una educación alejada de la fe. Afirmó que la impureza, la blasfemia y los sacrilegios dominarían. El 16 de enero de 1611, Mariana presenció un hecho extraordinario. En una visión contempló a la Santísima Trinidad, a la Virgen María y a los 9 coros de ángeles. Contó que vio a estos santos acercándose a la estatua y completando el trabajo que el escultor estaba realizando. Más tarde, el propio escultor declaró que no había sido él quien finalizó la obra.
La aparición más significativa de la Virgen ocurrió casi al final de la vida de Mariana. Tuvo lugar la mañana del 2 de febrero de 1634 durante la fiesta de la Purificación de la Virgen. Mientras Mariana rezaba, la luz del santuario se apagó y el altar quedó en oscuridad. Entonces se apareció la Virgen. Le anunció que Dios había escuchado sus oraciones y que moriría en menos de un año. Las hermanas la encontraron inconsciente con signos vitales muy débiles. El médico afirmó que humanamente podía haber muerto por el impacto sufrido. La comunidad rezó intensamente por su vida. 2 días después, Mariana recobró la conciencia y volvió a animar a las hermanas a permanecer fieles a la regla. La noche del 8 de diciembre de 1634, fiesta de la Inmaculada Concepción, la Virgen se le apareció por última vez. Estuvo acompañada nuevamente por los 3 arcángeles. El 16 de enero de 1635, a las 3 de la tarde, Mariana de Jesús Torres moría en paz. Su muerte ocurrió tal como se le había anunciado. Con el paso de los siglos, muchas de las profecías atribuidas a Nuestra Señora del Buen Suceso fueron cumplidas. Los acontecimientos de los siglos XIX y XX reforzaron estos hechos. En sus mensajes insistía en la oración, la penitencia y la reparación como respuesta a la crisis espiritual del mundo. La Virgen del Buen Suceso es patrona de Cieza, en Murcia, desde 1745, tras atribuirse a su intercesión numerosos favores, entre ellos auxilios en tiempos de sequía y la curación de diversas enfermedades. 250 años después, en 1995, Cieza conmemoró solemnemente el aniversario de su patronazgo. El día 31 de enero de ese año se celebró un acto solemne en el que la Virgen del Buen Suceso fue en procesión a su ermita del Santo Cristo del Consuelo. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a sus oyentes a nuestra Madre es una oración que data de 1751. Dice así un extracto de ella. Vuestro halago celestial nos asegura, Señora, buen suceso en cualquier hora contra el dragón infernal. Sois clara fuente de gracias que formó la providencia, con remedios y abundancias para cualquier dolencia. Dais constancia en los temores, sois vínculo de piedad, refugio de pecadores y salud de enfermedades. Virgen del Buen Suceso, yo te invoco cada día, no te olvides tú de mí. Y en la postrera agonía, ven a darme, Madre mía, la paz que espero de ti. Amén. Esta noche con nosotros Javier Camacho Morcillo. Él es un chico de 18 años de Cieza, Murcia. Estudia ESO a distancia desde la comunidad Segina, donde vive actualmente. Es el mediano de 3 hermanos. Buenas noches, Javier. Encantada de saludarte. Buenas noches. Bueno, pues comenzando por tus primeros momentos de fe, aunque
en este programa sabes que solemos ir cronológicamente, pues vamos allí. Recibes el bautizo, pero no vives una vida de iglesia durante tu infancia, ¿no? Sí, exactamente. Yo, pues, a pesar de haberme bautizado y haber tomado la comunión, mi familia, pues, jamás ha sido de vivir la fe, ¿no? De asistir a Eucaristía o de apoyarse en ningún tipo de comunidad ni nada de eso. Al final, pues, han llevado una vida, pues, mundana, ¿no? Donde tampoco han sido ateos, pero no han sido practicantes. Desde muy pequeñito sufres el divorcio de tus padres. Es una infancia un poco tocada por ese sufrimiento. ¿Cómo vives en ese tiempo, 10, 12, 11 años, ese sufrimiento en ti? Pues hasta los 11 12 años, la verdad que estuve llevando una vida bastante plena, ¿no? Donde pues estuve a rajatabla con mis estudios, ¿no? Al final sacando muy buenas notas, donde estuve llevando pues la vida de un chaval normal, al final, ¿no? Y ya al llegar a los 12 años, pues fue donde se empezó a torcer todo, donde yo empecé a buscar pues la evasión en la calle, donde pues para desahogarme al final de mi ansiedad de salir ahí a evadirme pues, a través del alcohol, a través de los porros, ¿no? A través de malas amistades, donde yo pues, me fui dejando llevar también por influencias y donde yo también influenciaba a otros. Pasas ciertas temporadas en casa de tu padre donde sientes que tienes más libertad, pero también incluso pasas tiempo en la calle. Sí, así es. Yo al final pues nunca he seguido así como la ley, ¿no? De pasar un tiempo en la casa de mi madre, regulado en la casa de mi padre. Al final pues yo iba de aquí para allá, ¿no? Estaba pues cuando quería en la casa de mi madre, cuando quería en la casa de mi padre, el tiempo que quisiera o si tenía que estar en la calle por mi apetencia, ¿no? Y pasar algunas noches en casa de algunos de mis amigos o pasarlas por ahí tirado. Pues yo lo hacía así, al final pues ahí estuve llevando una vida, fue cuando empecé a tomar lo que viene siendo el libertinaje. Muy pequeñito, con solo 12 años, entras en el alcohol y bebes a diario. ¿Cómo recuerdas hoy ese tiempo en cuanto a tus sentimientos? Pues al final el demonio me lo puede pintar, ¿no? Como que son buenas anécdotas, pero nada que ver, la verdad. Al final detrás de esos botellones diarios, ¿no? De ese consumo diario de alcohol, al final había un vacío interior que lo podía tapar, ¿no? Pero lo podía tapar temporalmente, pero el sufrimiento seguía estando ahí y pasando el tiempo, pues seguía creciendo y creciendo y cada vez que yo más lo tapaba, más grande se hacía ese vacío que trataba de tapar a través de las cosas mundanas, ¿no? Al final de lo que te ofrece este mundo. ¿Te gustaba tener un tiempo para sacar esos sufrimientos a través del rap? ¿Cómo lo vivías? Pues la verdad que pues, es una herramienta que yo creo que el Señor me ha regalado, ¿no? Desde esa época, bastante buena, ¿no? Porque yo a los 12 años, ¿no? Cuando empecé con toda esta movida, al final lo que a mí me ha mantenido un poco a raya, ¿no? En cuanto a no terminar de liarla del todo, que bastante lo he hecho, era la música al final. Yo desahogarme, ¿no? A través de un papel, lo que no le contaba a nadie, al final, pues por mi orgullo y por llevar yo mis cosas, pues lo plasmaba, ¿no? En un papel. Yo me bajaba ahí a las ramblas de mi pueblo donde empezaba pues a fumar y otras cosas y mientras pues escribía mis canciones, ¿no? Donde plasmaba mis sufrimientos, mis penas, ¿no? Lo que para mí lo eran en ese tiempo, ¿no? Con esa edad, lo que para mí eran mis miserias, mis pensamientos más malos, al final era el método que yo utilizaba para poder desahogarme. Ibas almacenando rabia en tu corazón por todo lo vivido y hay un suceso que te va a marcar muchísimo, que es una humillación que recibes totalmente injusta, muy pequeñito, por parte de un Nueva York. Pues sí, así fue
Yo, pues a pesar de, bueno, de que era un poquillo revoltoso, pero la verdad es que no era de liarla bastante antes de que empezara este tema, ¿no? Con unos 12 años fue que, pues sí, recibí una humillación de un chaval que era mayor que yo, ¿no? Donde pues acabó agrediéndome sin motivo alguno, ¿no? Sin una razón de peso, donde lo hizo también delante de gente y yo pues sentí esa humillación, ¿no? Sentí que mi orgullo había sido pisado y donde yo pues me sentí bastante mal, ¿no? Conmigo mismo, como que yo no valía, ¿no? Y donde yo estuve varias noches sin poder dormir, ¿no? Al final pensando en, joder, he perdido mi dignidad, no valgo para nada. Y al cabo de un mes volvió a repetirse ese suceso con el mismo chaval donde intentó pues al final utilizar la misma manera, ¿no? De humillarme, pero ahí fue cuando yo decidí defenderme, me pasé también un poco, donde me dejé llevar un poco por la ira, y a raíz de yo dejarme llevar por esa ira, pues vi, ¿no? Como el que acabó humillándose fue el otro chaval, y ahí es como que el demonio a mí me engañó, ¿no? Y me prometí a mí mismo que yo jamás iba a ser humillado, que yo jamás iba a volver a ser pisado, hasta tal punto que me creía superior a todo el mundo porque no dejaba que nadie me hablase por encima, fuese quien fuese, no respetaba ningún tipo de autoridad, donde yo pensaba que el ser valiente, ¿no? Era el que pisaba al otro. Yo pensaba que este mundo premiaba al que pisaba a los demás y al que llevaba arriba, al final haciendo lo que tuviese que hacer, y donde al final lo importante era no perder la dignidad, ser el más chulo, y que eso era lo único que importaba. Entras en esa espiral de violencia y bueno, ahí te pregunto, ¿cuál era tu rutina en ese tiempo de vida? Pues la verdad que es gracioso porque yo realmente no tenía una rutina establecida. Al final yo llevo una vida muy, pero muy desordenada, donde yo no tenía ningún tipo de horario, sobre todo porque también padecía de insomnio, un insomnio bastante fuerte, donde yo he podido estar días y días sin dormir, donde podía dormirme a cualquier hora, despertarme a cualquier hora, podía dormirme donde fuese, y donde yo es que realmente lo hacía todo polvo, no tenía ningún orden establecido, lo único que hacía era sobrevivir. Yo no vivía, yo sobrevivía. La liaba como fuese, intentaba darme el gusto a mí, ¿no? Al final, lo que hacemos todos, ¿no? Buscar la felicidad. Y yo lo único que hacía era eso, sí, buscar la evasión, buscar divertirme y buscar el poder escapar, ¿no? De todos esos sufrimientos que yo ya llevaba arrastrando. Era una rutina también donde se plasmaba esa ira que yo arrastraba, donde eran follones, donde eran peleas constantes y donde la sociedad pues me tenía completamente engañado. Vamos a escuchar ahora una canción que has compuesto tú, es elegida por ti, y luego vamos a hablar de cómo has ido renaciendo en esta segunda etapa de tu vida. Y precisamente esa canción se llama Renacimiento y su autor, que eres tú, tiene por nombre Sigma 530, que era el nombre que de pequeñito te ponías cuando ibas a ese descampado a componer. Y bueno, pues además creo que es primicia aquí en Radio María el escucharla porque la vas a presentar dentro de un mes, ¿no? Sí, así es. La verdad que he estado con este proyecto que al final el Señor me ha regalado porque, como te he comentado, pues antes yo escribía más para desahogo interno, y ahora el Señor me ha podido regalar el escribir para yo mostrar cómo estoy saliendo del infierno en el que vivía, porque hay una frase que dice que lo peor del infierno no son las llamas en sí, sino el perder toda la esperanza y la fe de que la situación pueda ir a mejor. Y yo, pues la situación en la que estuve no tenía esperanza, no tenía fe y tenía la verdad que ganas de morirme. Incluso he estado a punto de intentarlo y el Señor me ha salvado de todo eso y me ha regalado a través de también unos cursos de cristiandad en los que estuve el poder plasmar pues lo que yo sentía, ¿no? A raíz de haber conocido al Señor, el cómo estoy saliendo, el cómo veo el mundo con la mentalidad que tengo ahora, y la verdad que es algo que
que yo creo que puede tener un proyecto bastante grande porque es el señor el que está detrás de esto y el que a mí me ha puesto las letras en mano para yo poder plasmarlas y poder pues enseñarlas al mundo para que la gente también coja ese mensaje de esperanza y de fe de que todo puede ir a mejor. El videoclip lo hemos grabado en la UCAM y la canción saldrá pues en medio de aquí a un mes y pico, donde se está montando ya el videoclip, pues ya saldrá. Bueno, pues vamos a escucharla. Mírame a los ojos otra vez y quédate esta noche, por favor. Por favor. Si con la vista desnudas, a quien amarás nunca suena el boom clap. La oración me salvó de la tumba. Tendría mejores letras, prefiero esencia pura. Solo apura, quema penas y sana tus quemaduras. Mi armadura en ser cristiano perdura, no es en vano. Mano a mano con mi Cristian, saliendo juntos del barro. Cambiando porros por garros, cambiando el odio por amor. Aprendo que la obediencia no equivale a tener amo. El calor de Dios en mi interior, que era un invierno. Cuando la maldad en la calle me nubló los pensamientos. Cuando tenía 1000 problemas y era incapaz de verlos, y si detectaba alguno lo evadía sin resolverlo. La sociedad normaliza pecados y es su mente. Seguimos en Radio María en busca de sentido. Esta noche con nosotros Javier Camacho Morcillo. Acabamos de escuchar una canción elegida por él y compuesta por él bajo su grupo Sigma 530. Se llama Renacimiento. Y bueno, Javier, cuéntanos esa noche de inspiración tras esos cursillos de cristiandad que te llevó a escribir la letra de esta canción. Bueno, pues yo justamente llevaba un tiempo, ¿no?, donde yo ya no escribía, por el hecho de que estaba en un trance, ¿no?, de emociones, donde yo al final escribía porque estaba mal, ¿no? Y como al principio era un desahogo, yo si no estaba mal, ¿para qué iba a escribir? Entonces escribía siempre, porque siempre estaba mal, pero ya cuando empecé a estar mejor, cuando ya conocí al Señor, cuando el Señor empezó a aparecer por mi vida, yo ya no sentía esa necesidad de escribir porque ya me encontraba mejor, ya había encontrado la luz, había encontrado la esperanza. Y entonces yo muchas veces en ese tiempo quería escribir y no me salía. Yo decía, no sé por qué será, porque no estoy mal o lo que sea. Seré que ya no lo necesito. Y en mitad de todo eso, pues fui a unos cursillos de cristiandad con algún hermano de comunidad, donde pues el Señor también volvió a pasar por mi vida, donde volví a encontrarme con Él. Al final fue también un signo de fortaleza en mi fe y fue justamente cuando esa noche volví de los cursillos, cuando dije, voy a ponerme a escribir, porque sentí así la inspiración, ¿no?, que al final yo creo que viene de la mística que el Señor nos regala y nos pone en nuestro día a día. Y a raíz de eso, pues cogí el boli, me cogí el papel y me puse esa misma noche a escribir. Me salió súper fluido, ¿no?, al final la canción, y me salieron letras cristianas. Por eso yo pienso que yo el don que tengo de escribir es un don que el Señor me ha regalado y que tengo que utilizar para ponerlo a su servicio y poder proclamar lo que es la buena nueva, ¿no?, que al final el Señor pues ha resucitado y también viene a sacarnos a nosotros de nuestros infiernos. Andando un poquito hacia atrás para seguir este relato cronológico, antes de esta canción que has compuesto más recientemente, bueno, pues conoces al sacerdote Pedro Najas de la comunidad Segina en Murcia y verdaderamente ese encuentro te va a cambiar la vida. ¿Cómo fue? Pues la verdad que para mí Pedro hace un regalo, ¿no? Al final Pedro para mí es el instrumento que el Señor ha puesto en mi vida para salvarme. Ha sido el ángel que el Señor ha utilizado para poder sacarme de mis infiernos, ¿no?, donde yo vivía sometido por el demonio. Fue que yo conocí a Pedro a través de un amigo mío que era hijo de unos padres que eran amigos de Pedro. Y al final quería Pedro ayudar a ese chaval y para ello pues quiso conocer a sus amigos, que yo era uno de ellos. Entonces tuve una cena donde estuve hablando con Pedro, me estuvo contando pues la casa que tenía y tal. Me invitó a una convivencia de Nochevieja a mí y a un amigo mío, donde nosotros estuvimos planteándonos si ir o no ir, ¿no?, donde para nosotros era imposible ir, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a ir
de convivencia de Nochevieja una casa religiosa donde no hay alcohol, no hay porros, no hay cristal, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? No lo vamos a pasar ni bien. ¿Qué vamos a estar rezando? Al final el Señor no sé cómo nos tocó el corazón en mitad de nuestro nublamiento de mente y acabamos yendo ahí. Ahí fue cuando yo empecé al final a conocer lo que viene siendo un poco más la vida cristiana, pero yo seguía en mi mundo. Hasta que Pedro me invitó a una peregrinación que fue ni más ni menos que a Lourdes, a Francia, donde yo ya después de tocar fondo fuerte en esa época, donde yo ya sí que había perdido todo tipo de esperanza y de fe, donde yo pensaba que ya no había vuelta atrás para mí, que vivía en un infierno donde no podía salir, hiciese lo que hiciese, que no quería ni vivir ya, básicamente. Es que no tenía ganas de vivir, lo único que le pedía al Señor era, llévame, Señor, pronto, que yo es que no quiero seguir viviendo esta vida, es que no me gusta, es que no quiero vivir, no quiero ni despertarme. Yo me despertaba y lo primero que hacía era, joder, me quiero morir. Lo primero que se me pasaba por la cabeza. Al final acabé yendo a esta peregrinación porque yo creo que el Señor me volvió a tocar el corazón en este momento. Acabé yendo a esa peregrinación con un amigo mío, nos llevamos sustancias, ¿no? Para consumir ahí y el primer día sí que consumimos. El segundo día hubo un hermano de la casa, un chaval que conocí allí, que me dio una palabra tan fuerte, ¿no? Al final del amor de Dios y de la fe, que a mí me tocó tanto que yo decidí tirar por el bate lo que llevaba y le di las gracias al chaval. Le dije, oye, muchas gracias porque me has abierto los ojos. Mira que hablo con gente que han intentado explicarme las cosas, pero has sido tú precisamente y mira que era difícil el que me ha abierto los ojos, ¿no? Para dar este paso que he dado. Y me ha dicho, me dijo, dale las gracias al Señor, que Él ha sido el que me ha puesto las palabras en la boca, las necesarias, las que tú necesitabas precisamente para tú poder cambiar la opinión que tenías sobre ti y sobre tu vida. Y a raíz de ahí empecé pues, a vivir la peregrinación en una lucha constante donde estuve sufriendo de ataques de ansiedad bastante fuertes, ¿no? Temblores, vómitos, dolores, donde no podía parar de llorar. Ahí el demonio me estuvo machacando realmente, pero lo que sí que sentí es que estaba acompañado, ¿no? Que el Señor estaba conmigo en cada momento y que en ningún momento estaba solo, también a través de los chavales que en ese entonces habían en la casa, que estuvieron conmigo a cada instante, que no me dejaron solo, y al final eran los ángeles que el Señor puso en mi vida para yo poder salir de ahí, para yo poder saber lo que era el amor de Dios, y ahí experimenté lo que es la misericordia y lo que es el amor, al final sin esperar nada a cambio, ¿no? El querer a otro, pero sin ningún tipo de interés oculto como suele haber en el mundo. Y ahí fue cuando yo ingresé en la casa a raíz de esa peregrinación, hablando con Pedro. Pedro vio cuál era mi situación, vio que era necesario para mí la casa y acabé entrando en la comunidad Sejina cuando dijo, mira, no pases ni por Cieza, vete directo a la casa, que el demonio no te engañe porque tú realmente necesitas que Dios te salve. Y así fue, y ahí fue cuando entré a la casa. Una casa que aparte muy chula. Cuéntanos así un poco, descríbenos cómo es la casa, cuántos chicos estáis y bueno, un poco qué es lo que más te gusta de vivir allí. Vale, a ver, la casa, la verdad que es una maravilla. Yo lo que siempre suelo decir es que no es una casa de luz y color, ¿no? Es una casa de combate, es una casa de batalla donde luchas y sometes a tus demonios al final. Y eso conlleva también que hay una convivencia y que esa convivencia pues muchas veces no es fácil, ¿no? Muchas veces hay pues los típicos roces, ¿no? Igual que en un matrimonio hay roces de pareja, pues imagínate ahora mismo que hay 17, 18 chavales, cada uno de su padre y de su madre, con sus pecados que arrastran, con sus situaciones difíciles, pues al final el demonio se intenta meter por ahí, pero siempre todo acaba en orden porque el Señor está en esa casa y es lo que puedo decir, que el Señor está ahí en medio. Sé que es un proyecto de Dios y yo en esa casa he visto muchos milagros, tanto en mí como en otras personas y en otros hermanos de la casa, y donde la verdad que ahí es cuando se ha fortalecido mi fe, ¿no? Donde yo he conocido al Señor, es un lugar que nosotros le llamamos una tienda de descanso, ¿no? Donde venimos para descansar nuestras ansiedades y donde el Señor nos alivia. Hay gente que llama a la casa de los milagros, porque realmente ahí se ven cosas increíbles en el día a día, se ven cosas que
que no son normales, ¿no? Que dices tú, es que esto es imposible. Es que es imposible que no haya una fuerza externa que haga este milagro, porque los humanos no somos capaces de hacer estas obras. Y la verdad que es eso, una casa de milagros, pero sobre todo de combate, donde muchas veces cuesta, donde el demonio se te mete en tu proceso, ¿no? Donde el demonio te dice, oye, que tú estás bien, ya te puedes ir, cuando realmente todavía no estás preparado, ¿no? Al final, cuando sales fuera también es otra batalla, es como un lugar, ¿no? Un campo de entrenamiento para tú poder salir fuera y hacer una vida plena estando cerca del Señor. Yo eso lo he podido experimentar. Para terminar, porque ya vamos terminando la entrevista, aunque tenemos tiempo para responder con tranquilidad al final de esta última pregunta, te preguntaría, ¿qué les dirías a aquellas personas que nos están escuchando? Que es posible, bueno, pues que tengan un vicio, que tengan una adicción, ¿no? Que estén enredados en esto, por ejemplo, pues en el alcohol, otros vicios, ¿no? Para animarlos a encontrar de manera práctica una solución a ese dolor por el que puedan estar atravesando. Pues yo en mi experiencia, por lo que he podido vivir, ha sido una falta de esperanza y de fe, o sea que a esa gente la podría comprender completamente, porque yo realmente he estado cerca del suicidio, yo realmente he estado bastante mal, he estado en situaciones que yo llamaba laberintos sin salida, como si fuera un túnel donde tú no encuentras la luz, no la ves, solo ves oscuridad, mires para donde miras y donde piensas que no hay nada que te pueda sacar de ahí. Pero en mitad de todo eso es cuando puedes tener un encuentro con Jesucristo resucitado, ¿no? Cuando el Señor puede interceder, al final, apoyándote en Él, pidiéndole, al final, porque yo lo he visto, yo lo he experimentado, que no es algo que me hayan contado, sino algo que yo he visto y que he vivido en mi vida. Yo tengo una certeza muy grande de que el Señor salva a cualquiera que se lo pida, a cualquiera que se proponga salir de ahí y que se lo pida al Señor y que realmente tenga fe de que el Señor puede sacarlo de ahí. Yo pienso, yo sé que el Señor lo va a salvar, porque el Señor tiene poder para eso y para más. Y ya no solo lo he visto en mí, sino también en otros hermanos de la casa que también han venido con otras historias súper complicadas y diferentes, cada uno con su situación. Y el Señor ha podido salvarlos de todo eso, porque se lo han propuesto, porque se lo han pedido, y han confiado en que el Señor los pueda salvar de ahí. Y el Señor lo ha hecho, porque el Señor nunca falla. Y el Señor lo dice, pedid y se os dará. Y así es, y el Señor es el único que te puede salvar de tus sufrimientos y el único que te puede dar una vida completamente plena donde tú puedas encontrar esa felicidad que tantas veces hemos intentado buscar en el mundo y que tantas veces no ha resultado que es así, porque al final hemos buscado en cualquier cosa mundana, tanto en las fiestas como en el alcohol, como en las mujeres, como en cualquier cosa, ¿no? Al final el dinero incluso. Yo lo he visto todo ya y yo sé que ninguna de esas cosas te da la felicidad. Te puede dar una alegría temporal, pero son engaños del demonio que al final te acaban destruyendo. Si tú no tienes una verdadera fe y una base, ¿no? De que Dios realmente existe y donde tú buscas ese apoyo en Él, que Él es el único que puede hacer las cosas y el que te puede salvar de cualquier tipo de infierno. Pues con esta reflexión, Javier Camacho Morcillo, damos por concluida esta entrevista en Busca de Sentido en Radio María. Muchas gracias. Gracias a usted siempre. Es un placer. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la serenidad del espíritu se alimenta en la oración, cómo el estudio puede iluminar la vocación y cómo la conversión puede surgir al contacto con la tradición de la Iglesia.
John Dowry Dalgans nació el 21 de octubre de 1818 en la isla de Guernsey, en el seno de una familia de religión anglicana protestante. Asistió al Elizabeth's College de su localidad natal y destacó por su inteligencia y dedicación. Alrededor de los 17 años ingresó en el Exeter College de Oxford, donde cursó Humanidades y se graduó con reconocimiento académico. Durante sus estudios mostró un profundo interés por la historia religiosa y la filosofía, lo que le permitió empezar a escribir sobre temas eclesiásticos. En 1838 contribuyó con una carta al órgano ultramontano de Louis Bellier, L'Univers, sobre las fiestas de la Iglesia anglicana. Esta publicación le granjeó una considerable reputación y le permitió establecer correspondencia con el padre Dominique Barbery, misionero italiano que influyó decisivamente en su vida espiritual. Durante su etapa en Oxford, John se unió a círculos de estudio junto a John Henry Newman y otros jóvenes eruditos. Colaboró en la traducción de la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, un comentario sobre los Evangelios basado en las obras de los padres de la Iglesia. También escribió biografías de santos ingleses, entre ellos San Esteban Harding. Estas obras despertaron elogios por su erudición y por la claridad en sus estudios, incluso entre lectores protestantes. El profundo conocimiento histórico y espiritual que mostró en sus trabajos acercó cada vez más a John a la Iglesia Católica, llegando a su conversión en septiembre de 1845. Al año siguiente, en diciembre de 1846, John fue ordenado sacerdote en Langres, Francia, tras estudiar con el abad Joven, a quien había conocido unos años antes. Su vida sacerdotal se desarrolló con entusiasmo y devoción. En la Pascua de 1847, John se unió a Newman en Roma e ingresó en el noviciado inglés del Oratorio de Santa Croce. A su regreso a Inglaterra, se incorporó al Oratorio de Londres, donde ejerció su sacerdocio con gran dedicación. Entre sus fieles se encontró la reina María Amelia, esposa de Luis Felipe. Su conocimiento de idiomas y su carisma espiritual le granjearon fama como confesor y predicador. Tras la muerte del padre Faber en 1863, fue elegido superior del Oratorio de South Kensington. John también participó en debates intelectuales y científicos de la época. En 1869 se convirtió en miembro de la Sociedad Metafísica, donde defendía con éxito el catolicismo frente a pensadores agnósticos como Huxley, literatos como Morley y James Martineau, y otros representantes de distintos cleros. Su claridad de pensamiento, su serenidad y su carácter afable impresionaron a todos los participantes, ganándose la admiración de sus contemporáneos. Durante su vida sacerdotal, John escribió varias obras destacadas que reflejaron su profunda espiritualidad y erudición. Entre ellas, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, con una introducción sobre la historia del jansenismo. Sus estudios sobre santos cistercienses le otorgaron un lugar destacado entre los eruditos católicos de su tiempo. La vida de San Esteban Harding fue traducida a varios idiomas, ampliando su influencia más allá de Inglaterra.
la salud de John se vio afectada por la intensa actividad intelectual y pastoral. Sufrió una parálisis y un año de prolongada enfermedad mental que debilitó notablemente su cuerpo. Durante ese tiempo mantuvo su serenidad y dulzura. Sus contemporáneos lo describieron como un hombre de carácter afable, jovial y lleno de humildad. Finalmente, John Dowry Dalgans falleció el 6 de abril de 1876 cerca de Brixton. Fue enterrado en el cementerio de los Padres Oratonianos de Sydenham, cerca de otros miembros de la congregación del oratorio. Sobre su experiencia en uno de los retiros espirituales que hizo durante su vida, había dicho: «Mi corazón está dilatado y siente delicias que verdaderamente puedo probar y recibir de la misericordia de mi Dios, pero que no puedo explicar». Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La Lucerna. Los caminos personales del discernimiento nos abren a la comunión con Dios. Lo hacen presente en cada acontecimiento, nos revelan su voluntad en el amor y constatan cada día que no andamos solos. La búsqueda de estos caminos entraña un ejercicio de atención y conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en nosotros. Muchas veces atribuimos a la casualidad lo que es una intervención de Dios en nuestra vida. Sin embargo, a través del otro, a través de situaciones, a través de la palabra, podemos llegar al conocimiento de nuestra misión particular en medio de los ruedos del mundo. En palabras del Papa Benedicto XVI, ¿cómo podemos discernir la voz de Dios entre las 1000 voces que escuchamos cada día en nuestro mundo? Yo diría que Dios habla con nosotros de muchísimas maneras. Habla por medio de otras personas, por medio de los amigos, de los padres. Habla por medio de los acontecimientos de nuestra vida, en los que podemos descubrir un gesto de Dios. Habla en su palabra, en la Sagrada Escritura. El diálogo con todo un Dios en la Lectio Divina es capaz de iluminar el sentido de lo que nos ocurre y es un lugar propicio para el discernimiento entre los dobles caminos que nos ofrece cada día la vida. A veces no todo ocurre a la primera. La perseverancia permite acoger la paciencia que confía. Como decía San Agustín, llamé muchas veces a la puerta de esta palabra hasta que pude percibir lo que Dios mismo me decía. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la lectura diaria del Evangelio del día, orando una respuesta particular a cada presente y circunstancia con confianza. Proponte leerlo diariamente con esta intención y obtendrás verdaderos frutos de discernimiento cotidiano. Finalizando con el Papa citado, es importante leer la Sagrada Escritura.
no como un documento del pasado, sino como una palabra de Dios que habla conmigo. Aprender a escuchar en un texto la palabra viva de Dios, es decir, entrar en oración, convirtiendo así la lectura de la Sagrada Escritura en una conversación con Dios. Y es que, como narraba San Buenaventura en el Breviloquium, el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, sino la plenitud de la felicidad eterna. En efecto, la Sagrada Escritura es precisamente que poseamos la vida eterna, en la que veremos, amaremos y serán colmados todos nuestros deseos. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la interacción entre la música y la fe, pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Buen Suceso, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Javier Camacho Morcillo, un joven con talento para el rap que se encontró con el amor de Dios en la comunidad Sejiná de Murcia. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de John Dowry Dalgans, el converso humanista que sintió la misericordia de Dios durante su vida como sacerdote en Inglaterra. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes recibirlo enviándonos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviaremos. El número es 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación, el programa Esta no es una semana cualquiera, que presenta Luis Antequera. Y nosotros, en 15 días, volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. De euforia y libertad.